Gracias a la Asociación de Cirujanos por la amable invitación. Los tumores de las glándulas salivales constituyen un grupo que clínica y morfológicamente son muy diversos y que presentan retos significativos para su diagnóstico y tratamiento, tanto para el cirujano como para el patólogo. No son un problema de salud pública porque el número de casos que se presenta es bajo, alrededor de unos 2.500 a 3.000 casos cada año en los Estados Unidos. En el Reino Unido más o menos unos 300 casos anuales, pero los tumores de la parótida son los tumores más frecuentes de las glándulas salivales. No vamos a discutir la anatomía, solo recordarles que la cirugía de la parótida básicamente es una cirugía de disección del nervio facial. Uno se basa en estas referencias anatómicas para poder localizarlo, que es la parte, yo diría, crucial de la operación. A mí los que me parecen más importantes es la inserción del esternocleidomastoideo y la inserción del músculo digástrico. Ahí levemente arriba aparece el tronco principal del nervio facial, que es lo que tenemos que abordar. Aunque hay otras maneras de abordar el nervio, pues esa es la más importante. En el diagnóstico de las enfermedades de la parótida, lo más importante es la historia y el examen físico, y el objetivo principal es descartar que la lesión sea maligna. Más o menos el 80% de los casos se presentan como una lesión básicamente asintomática, pero en el 12% de los casos la masa puede ser dolorosa, lo que junto con la debilidad o parálisis del nervio facial son un signo de mal pronóstico. En los pacientes que tienen parálisis facial es importante porque ya de inicio tienen una sobrevida por medio disminuida. Además debe uno descartar la presencia de otras lesiones cercanas que puedan dar metástasis a los ganglios parotídeos. De ahí la importancia de un examen completo de la piel, de la orofaringe, de los ganglios linfáticos, del cuero cabelludo, etc. Los métodos diagnósticos que podemos utilizar pues, son los que aparecen ahí. Uno quisiera que esto le ayudara a descartar si el tumor es benigno o maligno, pero la evidencia actual indica que la tomografía y la resonancia no pueden distinguir entre tumores benignos y malignos y no pueden tampoco visualizar el nervio facial. Sí nos sirven para descartar invasión a otras estructuras cuando hay tumores grandes o para descartar la presencia de adenopatías. Kim realizó un estudio con multidetector con retraso de 50 segundos después de la administración del medio de contraste y él dice que sí puede diferenciar el tumor de Warthin, que es un tumor benigno, de los tumores malignos, pero como repito, la evidencia actual es que estos exámenes no pueden distinguir entre tumores benignos y malignos. Lo que sí está más en uso, más sencillo de realizar es el ultrasonido. Tiene sus defensores y sus detractores. Algunas personas dicen que, por ejemplo, no es posible visualizar el lóbulo profundo. Es utilizado también para guiar una biopsia por aspiración, pero evidentemente es operador dependiente. El otro problema que se encuentra en la mayor parte de revisiones que consultamos es que en los Estados Unidos la mayor parte de cirujanos de cabeza y cuello no están entrenados para realizar ultrasonido, únicamente la tercera parte tienen entrenamiento, por lo que prefieren realizar una resonancia o una tomografía, o enviar al paciente para la realización del ultrasonido con un especialista radiólogo, y ahí se pierde un poco de la utilidad del ultrasonido. El examen por excelencia que debemos de realizar es una biopsia por aspiración con aguja fina, que tiene una sensibilidad global del 96%, pero es un poquito variable. Estos porcentajes son variables dependiendo de la fuente que se consulte, y también hay una variación entre la sensibilidad y la especificidad entre los tumores benignos y los tumores malignos. Nos sirve la biopsia por aspiración porque si hay un cambio en el abordaje
en el abordaje clínico de los pacientes en más o menos el 35% de los casos. Y solo los resultados positivos debe uno de aceptar. Si el resultado es negativo, uno lo que tiene que hacer es realizar pues otro intento de biopsia primero y si no, operar al paciente. La biopsia también sirve para planificar el tratamiento y para aconsejar al paciente. No se debe de hacer biopsia incisional, ahí les vamos a presentar las razones. Las otras ventajas que tiene la biopsia por aspiración es que es un método fácil de aprender, cualquier cirujano general o residente la puede realizar, es fácil de que lo aprendan. Tiene una baja tasa de complicaciones, con un bajo riesgo de sangrado, incluso en pacientes que toman anticoagulantes. Y la otra cosa importante es que sí detecta lesiones metastásicas. Desde el 2018, en un intento de unificar los criterios, está en uso el sistema de Milán para el reporte de las lesiones de las glándulas salivales en general. Tiene 6 categorías, que va desde la categoría no diagnóstica hasta la número 6, que es la categoría de maligno. Tiene la gran ventaja que se relaciona bien con el riesgo de malignidad y que se puede utilizar también como una guía para definir el tratamiento que el paciente necesita. Como les dije, la biopsia abierta de la parótida está totalmente contraindicada debido al riesgo de diseminación tumoral, al riesgo de lesión del nervio facial y la formación de una fístula. De un tiempo para acá, hace relativamente pocos años, en algunos lugares se está haciendo biopsia por aspiración con aguja gruesa, aguja número 18, tiene que ser guiada por ultrasonido. Sin embargo, pues presenta los mismos problemas de la biopsia abierta, que tiene un poquito de riesgo de diseminación tumoral, que depende del grosor de la aguja. Tiene la gran ventaja que obtiene tejido para un examen histológico o de inmunohistoquímica y tiene un mayor riesgo de hematomas y de lesiones del nervio. Como es una cosa novel que se está iniciando prácticamente, solo se hace actualmente en centros especializados. El otro pilar, podríamos decir, es la biopsia por congelación, que ha demostrado una precisión diagnóstica del 93%, sin embargo depende de la experiencia del patólogo. Esta es una clasificación histológica simplificada de los tumores, muy sencilla, sin embargo aquí hacen falta algunos tumores: benigno, maligno, hematolinfoides y tumores no epiteliales. Estos 3 tumores que están aquí representan más o menos el 90% de los casos, algunas variaciones en los porcentajes dependiendo de la fuente consultada, pero hay casi consenso general en que son los más frecuentes en todos lados. El tumor mixto es el adenoma pleomórfico. La importancia de este radica en que a pesar de una buena resección, el tumor puede tener una recidiva que va desde el 1 al 5% y pues es bien conocido por todos que tiene un potencial de transformarse en maligno, lo que se conoce como carcinoma hexadenoma pleomórfico. El otro importante es el tumor de Warthin, que puede ser bilateral, que se presenta en pacientes de edad y que actualmente hay una tendencia a tratar de una manera no agresiva al tumor, precisamente debido a la edad de los pacientes. Con respecto a los tumores malignos, existen 22 tipos histológicos de tumores malignos de las glándulas salivales según la clasificación de tumores de la OMS. Es el sitio donde más variantes histológicas de tumores malignos hay en una pequeña glándula. El más frecuente, como digo, esto siempre hay variaciones dependiendo de la fuente que se consulte. El carcinoma mucoepidermoide es el más frecuente con el 30% de los casos, que puede ser de alto grado, de grado intermedio o de bajo grado, aunque algunos ponen solo alto y bajo grado. Es importante esto del grado, porque si hay una diferencia significativa
entre la sobrevivencia de los pacientes que presentan tumores de alto grado o de bajo grado. Los pacientes que ya tienen, por ejemplo, los pacientes de alto grado que ya tienen metástasis ganglionares desde inicio, su supervivencia a los 5 años es del solo el 5%. El otro importante es el carcinoma adenoideo quístico. Pues este tiene una gran propensión a nivel de por invadir los nervios, invasión perineural, que es característico pero no patognomónico de esta variedad histológica. Es el también que tiene predisposición a metástasis a distancia, principalmente al pulmón, hasta en el 50% de los casos. Y su supervivencia general a los 5 años es del 35%. El tumor mixto maligno, hay dos variedades. El carcinosarcoma, que está aquí abajo, que es un tumor sumamente raro pero muy agresivo, y el tumor mixto maligno, que surge como una degeneración del adenoma pleomórfico preexistente. ¿Qué pacientes pueden convertirse o qué paciente puede tener un tumor maligno exadenoma pleomórfico? Es cuando los pacientes tienen más de 50 años de edad, que tienen antecedentes de tabaquismo, 10 paquetes por año, y cuando el tumor es mayor de 2 centímetros. A esos pacientes hay que vigilarlos porque el adenoma pleomórfico benigno se puede tener transformación maligna en un término de unos 3 años y medio. El adenocarcinoma es una lesión agresiva con gran potencial para metástasis linfáticas. El 33% tiene metástasis ganglionares. Este lo menciono porque en una revisión reciente del Instituto de Cancerología, este es el tumor más frecuente que se encontró en el Registro Nacional de Cáncer, periodo de 5 años. El otro importante es el carcinoma de células escamosas, que es raro, pero es importante porque uno debe descartar que la lesión sea primaria o metastásica. Es muy común que los ganglios periparotídeos sean asiento de metástasis, con lo que el manejo evidentemente cambia. Puede también ser sitio de tumores sebáceos, de carcinomas de conductos salivales, de linfomas y de sarcomas, y puede ser también sitio de metástasis de tumores alejados, por ejemplo, de tumores de los pulmones o de la mama. Como dijo el doctor que me antecedió, todos los tumores malignos deben de ser estadificados según la clasificación TNM. No nos vamos a detener a ver todo esto, es un poquito largo, pero para los jóvenes estudiantes las clasificaciones TNM aparecen ahí fácilmente en aplicaciones de teléfonos celulares, pero lo importante es que todos los tumores malignos deben de ser estadificados. Entrando ya al tratamiento, los tumores benignos generalmente se curan haciendo una parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. Si el nervio está intacto, cuando el paciente es llevado a sala de operaciones, debe salir con el nervio facial intacto. Para los tumores del lóbulo profundo se hace una parotidectomía total. Desde hace un tiempo para acá se viene propugnando lo que se llama una disección extracapsular, que consiste en no hacer una parotidectomía superficial, sino que únicamente hacer resección del área en donde está el tumor. Uno no diseca el nervio facial, sino únicamente su rama cercana, la rama cercana, y en lugar de disecarle, uno tiende a alejarse de esa rama nerviosa. Necesariamente tiene que ir acompañada de monitorización del nervio, y hay autores que dicen que la disección extracapsular tiene resultados superiores a la parotidectomía superficial. Sin embargo, el otro requisito que tienen que llenar los pacientes a los que se le haga disección extracapsular es que el cirujano tiene que tener experiencia. No es, y hasta así lo ponen en los libros, no es una operación para que un cirujano comience a hacer su experiencia personal en el manejo de los tumores de la parótida. Esa es la incisión típica de parotidectomía que utilizamos nosotros.
Tiene la ventaja que uno se puede extender al cuello haciendo la incisión que uno prefiera. Esa es la incisión clásica, digamos. Sin embargo, ahí pues nosotros manejamos algunos pacientes ya tratados inicialmente. Esta paciente, por ejemplo, tenía ya una cirugía previa, un adenoma pleomórfico, y a esta paciente le hicimos una resección de la cicatriz en bloque con el lóbulo superficial. Y entonces ahí tenemos ya la disección efectuada con el nervio facial disecado. Esto realmente no es nuevo, pero tampoco lo hacemos mucho, en otros lugares sí. Es la monitorización intraoperatoria del nervio facial. Como digo, no es nuevo, pero su uso se sigue extendiendo. Realmente no ha demostrado ser de gran utilidad. Tenemos aquí un metaanálisis reciente que va de 1970 al 2014. Sin embargo, solo 7 de los estudios analizados cumplieron requisitos para ser incluidos en el metaanálisis. La mayor parte, pues evidentemente fue para tratamiento de tumores benignos, y la conclusión del metaanálisis es que la monitorización disminuye el riesgo de debilidad posoperatoria inmediata, pero no así el resultado de afectación permanente del nervio. Es obligatorio realizar una parotidiectomía, al realizar una parotidiectomía extracapsular. Los que no usan la monitorización del nervio, pues dicen que no hay nada que sustituya a una disección cuidadosa. Entonces el uso de esto es relativo. Estas son las complicaciones de una parotidectomía. Pues la más lamentable es un daño al nervio facial, que puede ser temporal o permanente. El daño temporal llega más o menos hasta el 40% y el permanente es bajo, 1 o 2% de los pacientes. Hay también puede haber presencia de fístulas, de seromas y de síndrome de Frey. El tratamiento de los tumores malignos inicia con una parotidectomía superficial. Nosotros enviamos la muestra a congelación y dependiendo del resultado de congelación es que se decide la extensión de la operación. ¿En qué se basa? Pues en la histología del tumor, en el tamaño, en la ubicación, la invasión a otras estructuras y la afectación ganglionar. Un paciente perfectamente puede quedarse solo con una parotidectomía superficial para tratamiento de tumores malignos, siempre y cuando el tumor esté confinado al lóbulo superficial, que sea de menos de 4 centímetros, que no haya invasión a otras estructuras y sin invasión ganglionar. Todos los que no cumplen este criterio deben de ir a parotidectomía total. La otra parte importante es decidir la disección de cuello. Hay 2 escenarios, como bien decía el doctor Mérida. Cuando hay ganglios sospechosos, clínica o radiológicamente, y mejor si es demostrado por biopsia por aspiración, se debe de hacer una disección radical modificada que incluya los 5 niveles. Cuando hay N0, o sea que no hay ganglios palpables, lo que se recomienda, y vamos a hacer hay posibilidades de hacer una disección profiláctica, le digo yo. ¿En qué se basa la disección profiláctica? Se basa en la alta probabilidad de afectación ganglionar oculta y que clínicamente es indetectable. ¿Qué pacientes es muy probable que tengan invasión ganglionar oculta? Los pacientes que tienen tumores de más de 4 centímetros de alto grado, que invaden otras estructuras, que son tumores recurrentes y que son tumores del lóbulo profundo. Estos pacientes deben de llevar con N0, acompañado de esto, deben de realizarse una disección profiláctica que incluya los niveles 1, 2 y 3. Cuando hay una lesión del nervio facial puede ser en 2 escenarios, una sección o lesión inadvertida, no deseada durante una cirugía. Cuando uno se da cuenta de eso debe de hacer una reparación inmediata con microcirugía. El cirujano reconstructivo tiene que hacerlo pues con microcirugía.
y cuando la resección del nervio es intencional, o sea, que el nervio está invadido por tumor. Necesitamos antes de eso, debido a al problema que se avecina, primero una comprobación histológica por congelación, y en ese momento el cirujano reconstructivo pues es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Hay un buen número de maneras de reconstruir el nervio, que va con reconstrucción del nervio auricular mayor, ahí, de nervio hipogloso, de nervio sural, eso ya él es el encargado. Y la necesidad de radioterapia no contraindica que se haga una reconstrucción inmediata. El otro pilar de tratamiento importante es la radioterapia. Está indicada de manera posoperatoria o de manera adyuvante, como se llama, cuando los tumores son de más de 4 centímetros de alto grado, cuando hay invasión a otras estructuras, cuando hay invasión linfática, vascular o perineural. Ahí dice neural, pero quería decir perineural. Cuando se origina en el óvulo profundo, en los tumores recurrentes, cuando hay márgenes positivos y cuando hay ganglios positivos. Eso es de manera adyuvante. Sin embargo, cuando los pacientes de inicio son inoperables o irresecables o recidivantes, se tratan también con radioterapia. Sin embargo, esto es un tratamiento paliativo y no es tratamiento curativo definitivo. La quimioterapia por el momento no juega ningún papel en el tratamiento de los tumores malignos de la parótida, no es eficaz, no se ha comprobado que sea eficaz debido al gran número de variantes histológicas. Además, el pequeño número de casos hace que no haya estudios importantes que comparen los medicamentos, las combinaciones de medicamentos. Entonces, de momento no está indicado como tratamiento primario, ni está indicado como tratamiento combinado con radioterapia, como sucede en otros lados de tumores de cabeza y cuello. En la inmunoterapia parece que hay un asunto un poco prometedor, sin embargo está en fase de ensayo. Cuando los pacientes sobreexpresan este gen, que es el gen de crecimiento epidérmico. Y los determinantes de la sobrevivencia son la histología y el estadio clínico. Hay factores de mal pronóstico, que son los que aparecen aquí, alto grado, afectación nerviosa, el dolor, es factor de mal pronóstico, la metástasis a los ganglios y acumulación de estas oncoproteínas. La sobrevida depende de todo lo que les habíamos dicho, evidentemente está relacionada con el estadio. La sobrevida general es del 62%, pero cambia con el estadio clínico. Para el estadio 1 es del 97% en este estudio, que de promedio tuvo un seguimiento de casi 30 meses. Como dije, el estadio 1 del 97% y el estadio 4 de solo el 15%. En conclusión, los tumores de la parótida son tumores de baja incidencia. La biopsia por aspiración es el estudio más importante, diría yo. Los tumores benignos se tratan con parotidectomía superficial o disección extracapsular, pero actualmente se necesitan más estudios en grupos similares. Los tumores malignos se tratan con parotidectomía total y disección ganglionar cuando está indicada. La radioterapia sí tiene un rol importante en la adyuvancia y en los tumores irresecables de manera paliativa, y en este momento la quimioterapia no tiene ningún papel, pero se necesitan estudios prospectivos, de preferencia aleatorios. Un papel prometedor de la inmunoterapia, y actualmente se están realizando estudios. De hecho, en los Estados Unidos se anima a que todo paciente que no tiene tratamiento pues sea incluido en estudios. Eso es todo, gracias por su atención, muy amables. Muchísimas gracias.